La lectura la vamos a atender en Efesios 1 del 15 en adelante. Efesios 1 del 15 en adelante. La palabra de Dios dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, a cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente gran grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole entre los muertos y sentándole en la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Es el tiempo de la predicación. En esta ocasión le va a tocar a nuestro hermano Carlos Alberto García Bárcenas. Nuestro hermano es originario de Matamoros, Tamaulipas, y bueno, él ha estado aquí junto con nuestra hermana Dalila y con sus bebés. Estamos agradecidos con nuestro Dios por la presencia de ellos y por lo que han hecho aquí en la escuela. Y bueno, pues ellos tienen planes de ir a Ciudad Victoria, hermanos, después de la graduación, después de que terminen acá, para estar ahí en una de las congregaciones, así que tengámoslo también en nuestras oraciones. Carlos, bueno, pues le vamos a dejar el tiempo para que él nos predique la palabra. Adelante, hermano. Muy buenos días, mis hermanos. Damos las gracias a Dios porque nos permite estar entre ustedes esta mañana, y damos las gracias a Dios porque nos da la oportunidad de ser el instrumento para hablar acerca de su palabra en esta hora de adoración. Mire, ahorita nuestro hermano leía Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Vamos a volver ahí a esa parte de la Biblia y leamos el versículo número 18 para dar inicio. Efesios 1, 18, y considere conmigo lo que dice la Escritura: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Todos nosotros, mis hermanos, y toda persona es grandemente bendecida por nuestro Dios, porque Él nos ha dotado de tantas cosas, las cuales son difícilmente de contabilizar. Si tú y yo nos pusiéramos el propósito de contar las bendiciones de Dios, pues no sé cuánto tiempo tardaríamos, pero creo yo que no nos bastaría el tiempo de contar cuán grandemente somos bendecidos por Dios. Y es una gran realidad. Toda persona, cristiano y no cristiano, es bendecido por Dios o bendecida por Dios. Una de las cosas por las cuales Dios nos ha bendecido a cada persona en lo particular es esta: que a ti y a mí nos ha dado la oportunidad de poder percibir este mundo, conocerlo y entenderlo a través de nuestros sentidos. Toda persona tiene 5 sentidos, ya sea
el oído, el olfato, el gusto, la vista o el tacto, pero tenemos los sentidos los cuales nos permiten conocer, percibir y entender las cosas de este mundo físico. Imagínate esto, si a ti o a mí nos faltara uno de estos sentidos, realmente la vida se complicaría, sería más difícil sobrellevar la vida faltándonos algún sentido. Es por eso que tú y yo debemos de valorar siempre lo que Dios nos ha permitido tener y lo que nos ha permitido poseer físicamente. Pero en cambio, espiritualmente hablando, no tenemos 5 sentidos, no existe un sentido espiritual del olfato o algo así, pero Dios nos ha dado la capacidad de poder entender aquella revelación que Él nos ha dejado a través de la Escritura. Nos ha dado la capacidad y el entendimiento para poder comprender su mensaje. Y tú y yo tenemos la gran oportunidad de poder considerar el mensaje de la palabra de Dios y que nuestro corazón sea iluminado por este mensaje, o ignorarlo, despreciarlo y decir, hoy no, porque no me interesa. Pero quedar en la incapacidad espiritual, mis hermanos, quedar incapacitados espiritualmente, esto sería no poder entender el mensaje de Dios, ni conocerlo, ni comprenderlo. Sería una situación bastante terrible y no sería recomendable para nadie, sino al contrario, todos juntos, todos nosotros debemos de procurar entender lo que Dios tiene para nosotros y ver cómo poder cumplir en nuestra vida las palabras que dijo el apóstol Pablo, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Y son esas últimas palabras las cuales será nuestro tema, alumbrando los ojos del entendimiento, basado aquí en Efesios capítulo 1, versículo número 18. Y quiero que meditemos en lo siguiente. De una manera sencilla quiero que meditemos y reflexionemos en lo siguiente: en algunas formas como nuestro entendimiento es alumbrado, aquellas las cuales las presenta la Biblia, algunas formas que presenta la Biblia en cómo nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón es alumbrado, es iluminado por nuestro Dios a través de su palabra. Y déjenme compartirles cuáles son. La primera de ellas, una de las formas en las cuales nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados, es esta: es por medio de una oración con propósito. Gracias, hermano. La primera cosa, los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados por una oración con propósito. Vea conmigo nuevamente la escritura en Efesios capítulo número 1 y consideremos, por ejemplo, el versículo número 16. Vea lo que dice el apóstol Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Una oración con propósito, mis hermanos, es algo esencial dentro de la iglesia y dentro de nuestras vidas. Una oración con propósito, al menos lo que nos deja ver el apóstol Pablo, es el ejemplo que tenemos de las Escrituras. ¿De qué manera oramos tú y yo? ¿Oramos simplemente por cumplir con un mandamiento, con algo que le agrada a Dios, que es la oración? ¿O oramos con un propósito de decir, ¿sabes qué? Hoy voy a orar por mi hermano de una manera específica y determinada, voy a orar realmente por las peticiones que hay, realmente voy a dar gracias por cada cosa que yo veo en mi vida, y no solamente decir, bueno, bendice a todos y damos gracias por todo? Porque hacer una oración general no está mal, pero creo yo que se queda bastante corta. Porque cuando tú y yo nos entablamos o presentamos un propósito en nuestra oración, estas cambian totalmente, van bien dirigidas a nuestro Padre Celestial, y Él desea escuchar de sus hijos la oración. No por nada nos ha dejado este medio, el cual es la oración, para que tú y yo podamos de una manera específica, con propósito, orar. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Cuando él se acuerda de la iglesia en Éfeso, su oración no es simplemente bendice a todos los de Éfeso, sino dice, bendícelos de tal manera que
sean alumbrados los ojos de su entendimiento. Él sabía qué es lo que estaba pidiendo. Sabía que orar de esta manera sería algo agradable delante de Dios. Una oración con propósito es el ejemplo de las Escrituras. No solamente el apóstol Pablo nos deja ese ejemplo. Tú y yo podemos leer allá en el libro de los Hechos, capítulo 4, y vayamos rápidamente al versículo número 29, porque los apóstoles, la iglesia del primer siglo también nos deja ese ejemplo, una oración con propósito. La oración aquí empieza desde el versículo número 23 y acaba ahí en el versículo número 30, pero vean específicamente lo que dice el versículo número 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Orar pidiéndole a Dios oportunidad para poder proclamar el mensaje. Una oración con propósito, el propósito de predicar, de que el mensaje de Dios sea dado a conocer. Pero también el ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú y yo leemos la oración de Juan capítulo 17, qué bellísima oración, Juan 17, todo un capítulo el Señor Jesús orando. Y no solamente es una comunicación con el Padre por comunicarse, sino muestra un propósito en su oración. Ve conmigo Juan 17, pero ve el versículo 20 y el versículo número 21. Juan capítulo 17, versículo 20 y versículo número 21. Ve esto, el propósito de la oración del Señor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué clase de oración hacemos tú y yo? Nos hemos puesto a orar pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios esa ayuda que necesitamos, pidiéndole a Dios que nos ayude a recordar aquellas cosas que aprendemos a través de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿O solamente cumplimos por cumplir? La oración con propósito siempre tendrá un objetivo, una razón de ser, un punto al cual llegar. Pero a veces la oración es uno de los medios o de las cosas que como cristianos tenemos más olvidados. Es triste, es terrible que el pueblo de Dios, la iglesia, que tiene el privilegio de poder orar al Padre de la manera que estipula la Biblia, no lo haga. Es terrible eso, es una terrible situación. Y excusarse en decir, es que Dios ya sabe mis peticiones, es que Dios ya escudriña mi mente y mi corazón y Dios ya lo sabe, por eso no oro, porque Dios ya sabe. Dios nos ha pedido orar. En una ocasión un hermano me dijo eso: ¿para qué hacemos reuniones de oración? Dios ya sabe mis peticiones. ¿Saben dónde está ese hermano? Se retiró de la iglesia. Nunca cuidó su vida espiritual. ¿Qué pasará con la iglesia, con los cristianos, si no se cuidan, si no le dan a conocer a su Padre sus necesidades, su agradecimiento, o simplemente una conversación con el Padre Celestial? ¿Qué pasará con la iglesia si nosotros nos olvidamos de la oración? Son buenas preguntas, pero quiero que meditemos en esta parte también. Una oración con propósito no solamente es un ejemplo de las Escrituras, también es una gran necesidad de toda persona. Ve conmigo lo siguiente: ¿quiénes necesitan la oración? Algunos dirán, la oración la necesita el enfermo, o otros dirán, la oración la necesita el que la pide. Pero podemos ver lo siguiente en la Escritura. Ve conmigo ahí a Colosenses capítulo 1, versículo número 3. Veamos nuevamente el ejemplo del apóstol Pablo. Casi en todas sus cartas, por no decir que todas, siempre inicia orando, diciéndole a la iglesia, yo oro por ustedes. Entonces ahí encontramos una respuesta de quién necesita la oración. Pero vean conmigo Colosenses 1:3. Siempre orando
por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién necesita la oración? La oración la necesita la iglesia. Que oremos los unos por los otros. No esperarme a que mi hermano me pida, ora por mí, sino yo orar anticipadamente, decir, ¿sabes qué? Voy a orar por mis hermanos. No me sé el nombre de todos, pero de los que me sé, los voy a recordar. Voy a hacer el esfuerzo, voy a tener anotado, pero voy a orar por la iglesia, por los cristianos, porque el pueblo de Dios necesita que estemos orando. Pero también, ¿quién más necesita la oración? Ve conmigo ahí a la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo número 1 y versículo número 2, porque este versículo nos va a sorprender. ¿Quién necesita la oración? El mundo entero. El mundo entero. Aquel que no es cristiano, e incluso aquellos que están totalmente alejados de Dios, necesitan la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y ve lo que dice el versículo número 2: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y ya el versículo número 3 nos dirá que eso es bueno y agradable delante de nuestro Dios. ¿Quién necesita la oración? El mundo entero, toda persona. El versículo número 1 concluye diciendo eso: oren por todos los hombres. Y luego especifica a un grupo selecto en el versículo número 2: los reyes y los que están en eminencia. Piensa en esto, mi hermano, y estos estamos incluidos todos. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por nuestro gobierno? Y no el gobierno de la iglesia, orar por el gobierno de México. Y quizás nos quedamos en números rojos si nos preguntamos quiénes han orado por el gobierno de México. Ah, sí, pero ¿quiénes han criticado el gobierno de México? Y levantamos la mano. Porque es fácil criticar, pero es complicado, es difícil, o requiere un verdadero esfuerzo ponernos a orar. Y piensa en esto: si tú y yo como iglesia, como cristianos, no oramos por el gobierno, ¿quién lo va a hacer? Queremos que se cumpla en nuestra vida lo que dice el versículo número 2, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es, para que como cristianos podamos vivir bien. Oremos, pongámonos a orar. El mundo entero necesita la oración, pero también, ¿quién más necesita la oración? Ya dijimos que la iglesia la necesita, el mundo entero necesita la oración, pero en esta parte quiero que pienses en esto: yo, y no hablo de mi persona, sino cada uno en particular, como individuos, como personas, necesitamos la oración. Es bonito escuchar que se ore por la iglesia, pero que se ore por ti en específico, porque tú tienes peticiones, tienes necesidades, tienes una voz que debe ser escuchada. Tú debes de orar por tu persona y también pedir la oración por mi persona. ¿Qué pasa cuando estoy débil? Cuando estoy afligido, cuando estoy triste, cuando me falta algo, cuando hay necesidad en mi hogar, cuando mi familia está en problemas. Si yo no alzo la mano, nadie va a orar por mí. Y a veces a uno le cuesta el poder orar por su persona, y tienes que recurrir a los hermanos, porque como individuos necesitamos la oración. Ve conmigo a Lucas capítulo 11. Mira esto. Lucas capítulo 11. Jesucristo le enseña a sus discípulos acerca de la oración, pero en el versículo número 9 y número 10 menciona estas palabras que también encontramos allá en el Sermón del Monte, pero que si tú y yo las hacemos meramente personales, entenderemos el propósito de decir: ¿quién necesita la oración? Mi persona. Porque dice Jesucristo: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y ve esto: porque todo aquel que pide
individualmente. Recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Cuántos de nosotros realmente nos sentimos débiles ahorita? Quizás no andamos al 100, nos falta la energía, no fue una buena semana, quizás alguien perdió su trabajo. Pero ore, nunca se olvide de orar, porque como individuos necesitamos la oración, como iglesia lo necesitamos, y el mundo entero necesita que oremos, que no cesemos de hablar. Es cierto que debemos de estar predicando el evangelio a toda criatura, pero también debemos de orar por todos, porque nuestras oraciones por nuestros hermanos, nuestras oraciones por el mundo entero y por nosotros mismos siempre deben de estar activas, vivas, que nuestra oración sea algo real, no simplemente como algo de lo cual palomeamos en nuestra agenda y decimos, ya oré hoy, sino que sea algo real y más allá, algo con propósito. Y entre los propósitos que podemos incluir en cada uno de estos objetivos de la oración es que los ojos del entendimiento de toda persona, de toda la iglesia y de mi persona sean alumbrados, que Dios me permita conocer mejor su voluntad, que Dios me permita entender cuál es el propósito que tiene para mi vida, que no simplemente diga, bueno, yo ya soy salvo y ya, se acabó, no. Que podamos lograr más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer, que vayamos avanzando y vayamos hacia adelante, y para ello necesitamos estar orando. Pero déjame decirte otra cosa sobre la oración. También la oración es uno de los medios o de los actos más infravalorados. Esto es, que no se le da el valor que merece. Todo acto es importante para nuestro Dios, es verdad, pero la oración, creo yo, que a veces se queda en el olvido, junto con otras cosas que debemos hacer como cristianos. Déjenme decirles un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que se diga, vamos a hacer un taller de oración, vamos a ver si la iglesia sabe cómo orar y vamos a instruirlos para que puedan orar mejor? ¿No, verdad? Porque normalmente decimos, todos ya saben orar es bastante fácil. Bueno, no le pongamos tanta atención, salvo cuando si no acaban en el nombre de Cristo, le ponemos atención, pero hay hermanos los cuales quizás tienen miedo a orar porque no se les ha ayudado y encaminado para poder cumplir eso. La oración no debe ser infravalorada, porque Jesucristo dijo que existía una necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas capítulo 18, versículo número 1. El apóstol Pablo, en este gran versículo, orad sin cesar. Y el escritor Santiago, allá en su carta, Santiago capítulo 5, versículo número 17, dijo esto: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué no valorar la oración si puede mucho? ¿Por qué no prestarle la atención a la oración si hay una gran necesidad de orar siempre y no desmayar? De ser como la viuda ante ese juez injusto e ir. Porque nuestro Dios, nuestro Padre, no es injusto, Él es justo. Y Él nos va a escuchar. Y Él nos va a dar lo que necesitamos en la medida que tú y yo decidamos orar. Pero déjame decirte una última cosa de la oración. Una oración con propósito siempre será un acierto seguro. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios que nos escucha. Nuestro Padre nos está escuchando. ¿O no confiamos de que nuestras oraciones son escuchadas? ¿O somos como aquel que dice, bueno,
Dios, te pido esto, bueno, si es que puedes. ¿Cómo si es que puede? Dios todo lo puede. Dios es todopoderoso. No hay que olvidar eso, porque a veces decimos, bueno, vamos a orar, Diosito, te lo pido. ¿Cómo que Diosito? Es un Dios todopoderoso. Él no es menos que nuestros problemas. Él no está carente de poder. Él no está carente de fuerza. No carece de nada, sino toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Desciende de lo alto, del Padre de las luces, Santiago 1:17. Por eso, orar con propósito es un acierto seguro, porque cuando tú y yo, en la medida que nos pongamos más a orar, Dios nos va a escuchar. Por eso es un acierto seguro, porque ¿a quién nos dirigimos? Al Todopoderoso, al Padre. Mira, considera conmigo ahí en Lucas capítulo 18, versículo número 7. Es un versículo bastante bonito. Lucas 18, 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Medita en la respuesta que tú darías de estas preguntas. Cristo sabía la respuesta, y la respuesta era que Dios haría justicia y que Dios no tardaría, que Dios daría respuesta. Pero medita tú, personalmente, meditemos todos nosotros. ¿Cuál sería mi respuesta si yo tuviera que contestar estas preguntas? ¿Dios me hará justicia? No, pues no sé. O Dios me hará justicia. O diré, no, pues Dios se va a tardar. Bueno, pues ahí cuando se acuerde Dios. No, Dios obra en el momento indicado, ni antes ni después. Dios siempre es exacto, aunque tú y yo no lo creamos ni lo entendamos. Dios es exacto. Nuestra humanidad a veces nos hace pensar de que es que Dios, yo ya necesito las cosas aquí y ahora, pero Dios entiende mejor las cosas. ¿Qué es lo que dice el Antiguo Testamento? Mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero también Dios, a través del profeta Jeremías, le dice al pueblo cuando estaba ya en la cautividad: yo tengo pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de que esperáis. ¿Y sabes cuándo les dio la paz al pueblo? 70 años después, 70 años cautivos. ¿Cuánto tiempo tuvo que tardar? 70 años, pero Dios dio respuesta, porque Dios sabe lo que hace. No cuestionemos de que Dios no sabe lo que hace, sino estemos seguros de que Dios está obrando de la manera perfecta, correcta y adecuada para nosotros. La oración del Pablo tenía un propósito: pedir que la iglesia en Éfeso, los efesios, su corazón fuera iluminado, los ojos de su entendimiento fueran iluminados, alumbrados, para que ellos pudieran entender la voluntad de Dios. Entre los muchos propósitos que podamos nosotros añadir en nuestras oraciones, nunca olvides que los ojos de tu entendimiento, de nuestro entendimiento, sean alumbrados, que Dios nos permita entender y conocer más su voluntad. Que no digamos, ya estoy bien hasta aquí. No, yo quiero saber más de ti. Yo soy como aquel siervo que clama por las corrientes de agua. Te necesito, Dios. Ese debe ser el clamor de la iglesia, de los hijos de Dios, en sus oraciones, pedir por esta bendición. Pero déjame decirte otra cosa más. Otra forma en cómo los ojos de nuestro entendimiento pueden ser alumbrados es esta: por un discernimiento de lo espiritual. O dicho de otra manera, los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados por un discernimiento de lo espiritual. Tú y yo tenemos el gran deber de discernir, entender, comprender, distinguir entre lo bueno y lo malo, cómo se hacen las cosas dentro de la iglesia. El entendimiento será alumbrado en la medida que tú y yo podamos ejercer esta capacidad
que todos podemos ejercerla. Es algo de lo cual Dios nos ha dotado, la capacidad de discernir, de distinguir, de entender, de ver, como dice el Antiguo Testamento, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, poder diferenciar y entender qué es lo que Dios nos pide. Desde el Antiguo Testamento al pueblo de Dios se le pide tener discernimiento. Tú puedes leer versículos como Levítico capítulo 10, versículo número 10, Ezequiel capítulo 44, versículo número 23, Malaquías capítulo 3, versículo número 18, por decir algunos, y en cada uno de estos se muestra cómo Dios le pide a su pueblo, especialmente al sacerdocio, que pueda distinguir y diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Y como cristianos no estamos llamados para menos. Si al sacerdocio levítico se le dijo esto, como cristianos no estamos llamados para menos, porque tú y yo tenemos el gran deber de discernir lo espiritual. Acompáñame a leer ahí primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Mira esto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Ve esto, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y leamos también el versículo número 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué hermoso, un privilegio poder tener la mente de Cristo, poder ver, entender, percibir, discernir las cosas como el Señor las veía. Y eso no lo tiene el hombre natural. El hombre natural es aquel que aún no obedece, que no es cristiano, que no es parte de la iglesia. ¿Cuántas personas que conocemos que no son parte de la iglesia nos ven y dicen, no, pues ¿qué tienen estos locos? Se reúnen, se levantan temprano los domingos y van de un lado a otro para reunirse y buscan vestirse de una manera distinta a todos los demás días de la semana y luego tratan de vivir bien. Recuerdo cuando era más niño, no sé si todavía se diga esa frase, pero cuando se decía, el que no tranza no avanza. Hay que ser malo para poder vivir bien en esta vida, pero esos que se dicen ser cristianos viven distinto. ¿Qué les pasa? Es que discernimos lo espiritual, es que vemos las cosas con otros ojos, con la mente de Cristo. Como el Señor, como se dice del Señor allá en la primera carta de Pedro, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando le amenazaban, él no contestaba la amenaza. Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero es difícil, porque rodeados de tanta maldad podemos ser fácilmente influenciados. Pero tú y yo, por la gracia de Dios, por la bendición de permitirnos ser parte de su iglesia y conocer su voluntad a través de las Escrituras, tenemos esta capacidad de discernir lo espiritual. No somos hombres naturales, somos espirituales. Ya no somos los mismos que del pasado, somos distintos, con una capacidad de poder entender las cosas de Dios. Y en la medida que tú y yo nos permitamos entender las cosas de Dios, los ojos de nuestro entendimiento serán alumbrados. Yo sé que a nadie le gusta vivir en tinieblas, pero imagínate vivir en tinieblas
vivir en oscuridad y que ni siquiera te des cuenta. De esa manera vive aquel que no discierne lo espiritual. Está a oscuras y ni se ha dado cuenta. Tiene los ojos cegados y ni sabe que está cautivo, que está en prisiones de oscuridad, por decirlo de una manera. Pero ¿qué es aquello que debemos de discernir? Mira, regresemos ahí a la carta a los Efesios, porque aquí el apóstol Pablo nos dirá algunas cosas que tú y yo debemos de discernir, de entender, y es parte de la oración que también él hacía, porque él oraba para que los ojos de su entendimiento fueran alumbrados, pero también tenía un propósito de esa oración, algo más. Va diciendo del versículo número 18, a partir de la palabra para, ve esto, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que tú y yo debemos de discernir según el texto de la carta a los Efesios? Número uno, ¿cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es nuestra esperanza? La esperanza a la que se nos ha llamado, aquella esperanza viva, confiable y segura que dice el apóstol Pedro, que está reservada en los cielos para nosotros. Aquella que se describe como incontaminada, inmarcesible, sin mancha, preciosa para la iglesia. ¿Te has puesto a pensar en dónde tienes tu esperanza? ¿En lo que ves o en lo que no ves? El cristiano debe tener su esperanza en aquello que no ve, porque lo que ves no es esperanza, pero lo que no se ve, eso con un deseo ferviente se espera y se anhela. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos ya vivir en el cielo? Porque discernimos y entendemos que tenemos una esperanza. Pero no solamente hay que discernir la esperanza, también hay que discernir y entender y saber acerca de las riquezas en gloria. Lo que dice el versículo número 18 en la segunda parte. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Sabías tú que como cristianos somos sumamente ricos? Estamos repletos de riquezas, pero no materiales. Si ya se agüitó porque le dije que no eran materiales, póngase a pensar en su espiritualidad. Pero si está anhelando fervientemente las riquezas espirituales, aquellas con las cuales Cristo nos enriqueció cuando Él decidió humillarse y hacerse pobre, según segunda carta a los Corintios capítulo 8 versículo número 9. Jesucristo se hizo pobre para que en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y gloria a Dios, porque somos sumamente ricos en bendiciones. Dice Efesios capítulo 1 versículo número 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dudes de las bendiciones de Cristo. Son reales y son eternas. Pero también debemos de discernir sobre la supereminente grandeza de su poder. Y es una frase bastante curiosa, la que dice ahí el versículo número 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Qué tan poderoso es Dios? Pablo aquí expresa de una manera excelsa el poder de Dios. Dios es supereminentemente grande. Y se quedó corto con las palabras para decir: Dios es sumamente poderoso. Y tú y yo podemos confiar en el poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque resucitó a Cristo. Porque Cristo fue resucitado, podemos confiar en el poder de Dios. Es lo que dice aquí. Porque Cristo fue resucitado y fue exaltado a la diestra
del Padre, podemos confiar en su poder. Y la resurrección y la exaltación de Cristo son hechos reales. No son cuentos ni es ficción, es meramente historia verdadera. Qué hermoso, diría un hermano. Bellísimo saber que Dios es tan poderoso que no solamente resucitó a Cristo, sino que también a mí me va a resucitar o me va a transformar cuando Cristo venga. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y vamos a resucitar por el poder de Dios, por la supereminente grandeza de su poder. En la medida que tú y yo entendamos, discernamos, reflexionemos, meditemos y confiemos en estas verdades bíblicas y toda la Escritura, los ojos de nuestro entendimiento serán alumbrados. Comenzaremos a ver las cosas distintas. Comenzaremos a disfrutar aún más el ser hijos de Dios, porque ser hijo de Dios se disfruta, pero se puede disfrutar aún más en la medida de que tú y yo nos propongamos discernir y entender lo espiritual. Y una última cosa, mis hermanos, también los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados por una obediencia a la verdad. Los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados por una obediencia a la verdad. Considera conmigo Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los efesios, al igual que nosotros que ya somos cristianos, hubo un momento en el cual decidimos obedecer a la verdad. Escuchamos la palabra de verdad del evangelio de nuestra salvación y creímos en él y lo obedecimos, y hubo esa transformación en nuestra vida de ser hijos de desobediencia a ser hijos de Dios, a ser propiedad de Cristo, a ser su hechura. Pero la obediencia a la verdad es sumamente necesaria, porque solamente por la obediencia a la verdad nos hacemos cercanos a Dios. Solamente por la obediencia a la verdad el hombre que estaba en pecado puede acercarse a Dios. Y eso lo vemos claramente en el ejemplo de la iglesia en Éfeso. Si tú te das la oportunidad de leer Hechos capítulo 19, cuando Pablo llega a Éfeso, Pablo llega a esta ciudad y se encuentra con un cierto grupo de discípulos y les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y los efesios dicen: ni siquiera sabemos del Espíritu Santo. Y luego Pablo procede, lo que narra la Escritura, a bautizarlos a ellos, a administrarles el bautismo del Señor. Tuvo que hablarles realmente la verdad para que ellos pudieran tener una verdadera obediencia. Su obediencia era buena, quizá, pero no era la que Dios deseaba, porque ellos habían obedecido el bautismo de Juan. No estaban siguiendo el mandato correcto de Dios. Pero se les dice, o se muestra a través del ejemplo de los efesios, que a través de la obediencia a la verdad ellos se hicieron cercanos a Dios al ser librados de esa ignorancia en la cual se encontraban, e incluso ser librados de la vida totalmente errónea y equivocada en la cual se encontraban. Porque cuando tú y yo leemos Hechos capítulo 19 versículos 17 al 20, encontramos cómo los de Éfeso, al escuchar la palabra, al ver el ministerio de Pablo efectuarse, dice que trajeron los libros y todo esto del paganismo, lo quemaron, se deshicieron de él para poder estar bien, para poder salir de la vida errónea que llevaban.
porque deseaban obedecer realmente la verdad. Por eso Pablo les dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Cuando ustedes, efesios, escucharon esto, hicieron lo necesario para poder acercarse a Dios. Pero es necesario que reflexionemos, y reflexione toda aquella persona que hoy no está cerca de Dios en esto. ¿Qué más te falta para poder ser parte o estar cerca de Dios y ser parte de la iglesia? La obediencia a la verdad no solamente nos acerca a Dios, también nos aleja del enemigo. ¿Recuerdan aquel momento cuando Jesucristo era tentado? ¿Y qué es lo que le respondía el Señor a Satanás? Escrito está, escrito está, escrito está. Porque cuando tú te mantienes como el Señor en la Escritura, en la verdad, alejas al enemigo. Pero ¿cuántos están privados por el enemigo? Como dice segunda carta a los Corintios 4:4 en adelante, que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Pero no te permitas más estar en pos de Satanás, perdido y totalmente alejado de Dios. Hay la posibilidad de poder salvar tu vida a través del evangelio, a través de la obediencia a la verdad, porque la obediencia a la verdad es la única que puede transformarnos realmente. Dice primera carta de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La única manera de poder purificar nuestras vidas es cuando tú y yo decidimos obedecer la verdad como es debido, para que en nuestra vida se haga efectivo lo que dice segunda carta a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La obediencia a la verdad siempre nos ayudará a conducirnos hacia lo mejor, porque cuando tú y yo obedecemos a la verdad, podemos decir como el salmista decía de la ley de Jehová: deseables son más que el oro, y mucho más que el oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. ¿Eso es para ti la palabra de Dios? ¿O es una carga? Porque cuando tú decides obedecer la verdad y nosotros decidimos mantenernos en esa obediencia a la verdad, anhelamos lo mejor, la palabra y también aquello que es celestial, como aquellos hombres de la antigüedad, como Abraham, Isaac y Jacob y los patriarcas y el pueblo, que andaban de aquí para allá como peregrinos, buscando una patria, pero no era aquí, porque ellos esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Anhelar aquella salvación que nos dice primera carta de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Eso es lo que tú anhelas? ¿Eso es lo que anhelamos? ¿O simplemente venimos a perder el tiempo? Porque nuestra mirada y nuestra vista debe de estar puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner la mira donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y donde está nuestra vida escondida con Cristo, para que cuando Cristo se manifieste, nuestra vida también se manifieste con Él. Pero piensa en esta última cosa acerca de la obediencia a la verdad. La obediencia a la verdad es necesaria, porque la obediencia a la verdad es lo único que nos va a motivar a tomar la mejor decisión de nuestra vida. Escucha bien, aquellos que aún no han decidido obedecer a la verdad, cuando tú optes por la obediencia a la verdad, tomarás la mejor decisión de tu vida, aquella decisión que está descrita ahí en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo número 16. Hechos 22, 16.
Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, porque la obediencia a la verdad nos permite salir de la oscuridad de nuestro entendimiento a ser alumbrados por esa verdad única del Evangelio, la verdad de Cristo. Y tanto cristianos como no cristianos necesitamos esa obediencia. El cristiano para permanecer bien y derechito en las cosas de Dios, pero el incrédulo, el inconverso, la necesita porque ahorita se encuentra en la oscuridad. Pero cuando decidas obedecer a la verdad, tomarás la mejor decisión de tu vida, la decisión que muchos de nosotros ya hemos tomado. ¿Hemos sido ya bautizados? ¿Ya hemos obedecido la verdad? Yo sé que sí, y muchos somos cristianos, pero no todos. Es por eso para que esta parte final es para todos aquellos que nos acompañan y que nos visitan. ¿Deseas que tu entendimiento sea alumbrado? Permite que la luz del Evangelio te ilumine, para que cuando decidas obedecer, lo hagas y tomes esa decisión y no te detenga nada, porque es necesario que se tome una decisión en nuestras vidas. No podemos ser indiferentes en estas cosas de la salvación. Es necesario que tú y yo permitamos que el mensaje de Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Vamos a concluir de la siguiente manera, mis hermanos. Hemos visto el tema alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, alumbrando los ojos del entendimiento. Y hemos dicho tres maneras, tres formas en cómo puede ser alumbrado el entendimiento. La oración, pero oración con propósito. El discernimiento de lo espiritual. Y finalmente la obediencia a la verdad. La invitación de la palabra de Dios es simple y sencilla. No bloqueemos más el Evangelio. No nos hagamos a un lado cuando el Evangelio nos está llamando. No digamos mejor para mañana, sino hagámoslo hoy. Todos nosotros permitamos que hoy sea la palabra de Dios la que nos dicte y nos enseñe cómo debemos de vivir. Mis hermanos, meditemos en estas cosas, y si hay alguien que necesite ponerse a cuentas con Dios o obedecer a la verdad, es el momento de hacerlo, porque al hacerlo permitirás que tu entendimiento sea alumbrado y la vida será mejor porque estará cerca de Dios. Así que, mis hermanos, vamos a meditar en estas cosas. Vamos a dejar lugar para que nuestro hermano cante un himno de invitación, y para cualquiera que quiera obedecer el Evangelio es un buen momento hoy, mis hermanos y amigos que nos visitan. Vamos a dejar lugar a nuestro hermano que va a cantar, y Dios nos bendiga.